tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos nuevamente con ustedes en este su programa Pico de Gallo. Un servidor, Carlos Garza Limón. Miren, en esta semana que acaba, se ha presentado mucha movilidad nacional. Ha habido de verdaderamente algo. Dicen que luego en un mes se vive lo que no se había vivido en 100 años. Bueno, pues no tanto así, pero es una idea de toda la movilidad que se ha tenido, sobre todo en el área de combatir la delincuencia por parte del gobierno federal. Se han registrado cosas nunca antes vistas, muchas posibilidades de que al menos un expresidente de la República pueda ser encarcelado, y pues hay mucho nerviosismo en Felipe Calderón, en Enrique Peña Nieto, por todo lo que se ha estado manejando, por toda la información que han estado proporcionando. Emilio Lozoya, quien fue exdirector de Pemex en el sexenio de Peña Nieto, bueno, muy cercano al poder, ya todos tenemos, ahorita lo van a comentar los participantes, pero toda esta situación se ha venido presentando. Para eso, para discutir, analizar y que reciban ustedes los diferentes puntos de vista y normen su criterio respecto a todas estas circunstancias que se están viviendo, se encuentra con nosotros Jesús Nevares Pereda, quien está de manera virtual. Está de manera virtual porque pues, no pudo venir y obviamente pues, se facilita ya la comunicación virtual. Jesús Nevares, buenos días. Buenos días, licenciado. Gracias por la invitación. Estamos a sus órdenes. Le falta audio. Bien. Buenos días, Eduardo Ortega Solano. Buenos días. Carlos, buen día. Muchas gracias por invitarme. Y Carlos Garza Salas. Buenos días, Carlos. Don Carlos Garza Limón, muy buenos días, don Eduardo y don Jesús, que está ya en la parte digital. Buenos días y buenos días a la gente que nos ve y escucha aquí por la tremenda. Bien, gracias. Sería bueno, antes de iniciar, revisar el audio de Jesús Nevares para poder interactuar perfectamente con él. Bueno. ¿Se me escucha? A ver, un poco más de volumen. Bueno, ¿se me escuchan? Sí, ya. Qué bueno. Bien. Gracias por la invitación, licenciado. Gracias. Bueno, pues estábamos comentando, Jesús Nevares, espero que sí nos haya usted escuchado, sobre todo la interactividad, la movilidad que se ha dado a nivel nacional en cuestión de la persecución del delito. ¿Cuál es la opinión de ustedes respecto a todo esto que se viene manejando? Hay detenidos, hay gente que, colaboradores, Emilio Lozoya. Sí. Bueno, hay algo que no estábamos viviendo. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Se empieza a hacer una comparación entre la detención de Rosario Robles, el trato que se le está dando a Rosario Robles y el trato que se le está dando a Emilio Lozoya, diciendo que la justicia en la 4T no es igual para todos. Para todos, ¿verdad? A mí me parece que hay que aclarar lo siguiente. Yo creo que en lo personal, y lo digo en lo personal, los dos son vivales, los dos son gente mala, los dos perjudicaron al erario y bueno, los dos merecen ser castigados. Sin embargo, Rosario Robles, pues va a hacer una declaración, ahí en ese momento es aprendida porque el juez dice, a ver, ella se puede escapar. En el caso de Emilio Lozoya, existe una figura que se llama testigo colaborador, que conocemos comúnmente como testigo protegido, la cual existía exclusivamente para asuntos relacionados con el crimen organizado. A partir de la nueva justicia penal se amplió a todo, llámese delincuencia de cuello blanco, donde los colaboradores gozan de cierta benevolencia, como lo estamos viendo con Lozoya. O sea, no es algo que el gobierno le esté dando, es algo que es constitucional, que ya está en la ley. Emilio Lozoya también fue el que de los que estuvo agilizando su extradición. Entonces, por todo ello es por lo que no pisa la cárcel y recibe un trato preferencial, no por otra cosa. No nos gusta, no nos gusta,
pero esa es la situación, es algo que está en la ley. Emilio Lozoya, ya presentó algunos videos ante la fiscalía, dice Ged Manero, dice, ya me mostró aquí, el mismo presidente mencionó que deberían demostrarlos ya, que él mismo los quisiera ver. También se habla alguna cuestión de un raspón que le da al expresidente Calderón Hinojosa, el cual también está coludido con algo de Odebrecht, pero me parece que lo más complicado para Calderón Hinojosa no es lo que está pasando en México, no es que Andrés Manuel lo esté persiguiendo, como él dijo, que se dijo perseguido político, que se dijo quién sabe cuántas cosas más, no, a él le debe de preocupar de sobremanera y creo que le preocupa la cuestión de lo que está pasando en Estados Unidos. La Corte en Estados Unidos acaba de solicitar que se busque, que se aprenda, ya con esto termino, a su mano izquierda y derecha de García Luna, a Cárdenas Palomino y a otro personaje que no recuerdo el apellido, pero bueno, Cárdenas Palomino fue nombrado policía del año por Calderón, le otorgaron la medalla al mérito. Esas dos personas también están muy inmiscuidas, todo eso, y sigue saliendo la podredumbre de lo que estuvo inmiscuido Calderón Hinojosa, no lo puede seguir negando y creo que no lo vamos a ver en la justicia mexicana. Bien. Eso va a llegar de la justicia norteamericana y creo que muy pronto. Bueno, efectivamente, don Eduardo, y un poco aclarando, está el caso Rosario Robles, efectivamente, que acaba de cumplir un año ya guardada, y está el caso Emilio Lozoya, y se da esto que usted dice, ¿por qué uno no está en la cárcel y por qué otro sí está en la cárcel? Pero ahí hay una confusión total. Emilio Lozoya llegó a prisión desde España, perseguido, buscado por Interpol, que no es fácil, tienes que tener probados los delitos para que Interpol acceda a buscarte en el mundo. Pisó la cárcel en España, estuvo detenido, y se viene una controversia de por qué no ha pisado la cárcel en México. Pero yo se los pregunto y hago la reflexión con ustedes, pues Emilio Lozoya, yo creo que el lugar más peligroso para Emilio Lozoya en México es estar en una cárcel de nuestro país por todo lo que sabemos. Usted mismo acaba de decir, personajes que aún estaban en el gobierno, en la policía y demás, pues resulta que eran hombres de García Luna. Entonces yo pienso que muy inteligentemente el gobierno de México no lo deja, no sabemos ni siquiera dónde está, pero es que es comprensible porque imagínese usted que va a delatar nombres como el de Salinas de Gortari, como el de Enrique Peña Nieto, que ya lo empezó a hacer, pues seguramente tendrás una persecución que no será fácil. Yo creo que inclusive toda su familia ha de estar bajo un resguardo especial y seguramente después del juicio y con los beneficios que salga tampoco podrá andar en la calle como si nada, si es que termina en libertad. Porque una cosa es que se le reduzcan sus penas y otra cosa es que vaya a quedar libre. O sea, primero tiene que entregar todo el dinero, lo ha dicho el presidente López Obrador, primero hay que entregar todo el dinero que se robó o todo el dinero que le robaron al erario, que será también difícil. ¿Por qué? Pues porque sabemos que se lo han gastado, todavía no se comprueba, pero en campañas y demás. ¿Qué pagarán? Pues con todos sus bienes. Entonces, a diferencia de Rosario Robles, a Rosario Robles el juez le dijo, tú puedes probar que estas firmas tuyas venían de otra persona superior a ti, en este caso José Antonio Meade, y Rosario Robles, pues hasta la fecha ha dicho que ella no va a delatar a nadie, siendo que este caso de Rosario Robles tal vez sea más el monto de lo defraudado que el de Emilio Lozoya, porque es un monto, yo me acuerdo lo último que supe eran 900 millones así lo dijo de pesos, Manero, pero y aparte involucraba a todas las universidades, prácticamente a todas las universidades públicas del país. Entonces, son dos casos muy diferentes. No sé si pueda don Carlos leer rápidamente de qué se le está acusando a Lozoya, porque también se va uno con la finta de, ya acusó a Peña Nieto, y parece que fuera una sola acusación, pero rápidamente les voy a decir de qué lo están acusando. En el caso de Odebrecht, señala que hubo una serie de sobornos con una cantidad que rebasa los 100,000 millones de pesos utilizados en campañas de 2012 para el presidente Enrique Peña Nieto, cosa que esto ya involucra una serie de cosas de los partidos. Vamos a ver cómo se desarrolla. 2. Compra de votos de la reforma estructural 2013-2014 con 120 millones de pesos, la misma orden. O sea, que dice Lozoya
que Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray le entregaban, le daban órdenes de cómo entregar este dinero. Este dinero se supone que se lo entregó a un diputado, 5 legisladores, nombres que están bajo reserva, efectivamente, por no llegar a ensuciar el caso y que al final todos salgan libres, ¿verdad? Tercero, etileno 21, que es donde ahí ya entra Calderón. Beneficios a Odebrecht, vinculada con una empresa mexicana, fíjense ahí, con una empresa mexicana que es la que compraba, quien tenía los privilegios de insumos como el gas etano y luego se lo vendía a un precio que no correspondía a Odebrecht. Esta es importantísima porque esa empresa mexicana de la que se habla es la que corresponde a la esposa de Jiménez Espriu, que acaba de renunciar hace unos días. Entonces, sin duda, es de los hermanos de la esposa, hermanos que tendrán, igual que Jiménez Espriu, por ahí de los 90 años, pero sin duda ahí hay, pues, ¿cómo se dice? Desviación. No, no desviación. Pues sí, Jiménez Espriu, un conflicto moral y conflicto de interés. Sí, esa cuestión es más que conflicto de intereses. Si ya hubo una desviación. ¿Qué más? Y Para eso, darle no, pero es por la familia. Entonces, pero sí, sin duda. Jesús Nevares. Bien, pues yo quisiera hacer un poco el por qué se está dando esta situación, que estoy de acuerdo con usted en que es la más escandalosa de este siglo, pero creo que también en el tema es la más escandalosa en la historia de México. ¿Por qué? Bueno, sucede de que siempre dijimos que el modelo político pasado era un modelo que estaba totalmente agotado, que estaba en crisis, pero que se sostenía porque había fuerzas económicas, políticas poderosas que lo estaban sosteniendo. Pero en las elecciones del 2018, este modelo es rebasado por más de 30 millones de mexicanos que decidieron rechazarlo. Y entonces viene el desmoronamiento de todo un modelo, de toda una estructura política que tenía su sustento fundamental en la corrupción, en la impunidad, en la opacidad y en la traición a la patria. Y no son calificativos. La verdad es que los volúmenes, los montos de lo robado son tan criminales que nada más ponerse a pensar uno lo que hubieran servido para educación, para salud, para cultura y para generación de empleos, habría ayudado a millones y millones de mexicanos. Era una actitud inmoral, desalmada, totalmente condenable lo que estaban haciendo estos políticos. Y efectivamente, están metidos todos en una situación que podría terminar en una confrontación de lo que se llamaba en la lucha libre relevos australianos, es decir, de pegarse todos contra todos. Obviamente que ya está la estrategia defensiva de Peña Nieto, que va a radicar en el desmentido a Emilio Lozoya y revertirle la responsabilidad. Obviamente que ya tiene su estrategia defensiva Luis Videgaray y todos los que han estado siendo mencionados desde Miguel Ángel Osorio Chong hasta 5 gobernadores, un diputado, más lo que se agregue. Es decir, toda la estructura política era parte de el sistema corrupto y serán no solamente 5 senadores, ex senadores, un diputado federal, Luis Videgaray y Peña Nieto. Será un grupo grande de personas que tendrán que responderle a la justicia, a la nación
y a los mexicanos por lo que cometieron. Sería mi comentario. Bien, gracias, Jesús Nevares. A ver, yo considero que el que acusa está obligado a probar. Si bien es cierto que Emilio Lozoya dijo que tenía 17 horas de video, y que eran 16 videos, no sé si ya los ha mostrado, no sé a qué tanta gente pudiera él inmiscuir y todo. También están los dichos y también están las confrontaciones. Ir sacando, ir viendo quién dice la verdad y quién no. Me parece que todos los personajes antes mencionados están verdaderamente metidos. Eso de los moches, eso del dinero bajo la mesa que se mueve en los procesos electorales es algo, es extraordinario. Y digo extraordinario por la cantidad, no porque sea muy bueno. Voy a comentarles algo rápidamente. Leía que en el proceso electoral, en una elección a gobernador en Tabasco, la que hubo entre Roberto Madrazo y Andrés Manuel López Obrador, el tope de campaña era de 4 millones de pesos, ¿verdad? Bueno, pierde Andrés Manuel López Obrador esa. Y cuando ya se ponen a ver, cuando empiezan a ver, encuentran pruebas, les mandan pruebas, se ejerció ahí, Madrazo tuvo, le metió 120 millones de pesos abajo de la mesa. O sea, de 4 millones a 120, pues lo que se mueve es extraordinario, no se lo puede uno imaginar. En promedio, una campaña para gobernador de dinero legal, promediando todas las entidades federativas, estamos hablando que son 50 millones de pesos lo que puede costar. Está diciendo, y son datos que leía yo ayer que lo dijo el mismo Carlos Ugalde, hasta 500 millones de pesos, hasta 10 veces más se mete. Entonces es muy importante el dinero abajo de la mesa y ver cómo ganó y por qué ganó realmente Enrique Peña Nieto el proceso electoral. Hay una diferencia entre lo que hizo Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Calderón prácticamente se roba la presidencia de la República, a diferencia de Enrique Peña Nieto, que la compra. Pero pues los dos son lamentables, los dos son corruptos y son daños irreparables a nuestra democracia. Pues fíjese que ahí va a haber una investigación larga. Este es algo que yo he reflexionado. Cuando vemos lo de Tilenio 21, Tilenio 21 efectivamente entró en la época de presidente de Felipe Calderón, pero ya se había intentado en la época Fox. Nada más que los pararon porque efectivamente dijeron, oye, es ir contra Pemex, totalmente ir contra Pemex. ¿Y quién cree que era el secretario de Energía que los estaba ayudando en la época Fox? Pues Calderón. Calderón. Ya era que duró como 3 meses únicamente. Él hizo los acuerdos y si recordamos, Calderón salió de la nada. Realmente en su campaña empezó, ni los panistas lo querían, inclusive lo descalificaban. Entonces, a mí, ahora sí que me cabe la sospecha de quién apoyó realmente que fue una gran campaña de Calderón, porque aparecía en todos los medios. Entonces yo no lo dudo y desde ahí Obedrecht ya como secretario de Energía, cuando los echaron para atrás, le haya dicho, a ver, yo te ayudo, pero llegando. Entonces ahí también va a haber mucha cola que le pisen. Ahora, un poco aclarando las cosas. Ahí quedó a medias una idea. Yo te ayudo, pero llegando. Yo te ayudo a que consigas tu presidencia probablemente, pero llegando me das lo que finalmente se hizo, ¿no? Etileno 21. Bueno, esa es una suposición y esperemos a ver qué pasa. Pero una aclaración, esto del testigo colaborador no es algo que el gobierno de México o la Fiscalía le haya ofrecido a Emilio Lozoya. Esto es algo con lo que Emilio Lozoya ni siquiera aún lo es, ¿eh? O sea, todavía no es. Él tiene que probar, o sea, él está solicitando ser un testigo protegido. Tiene que probar efectivamente con esos videos, con esos recibos y con esos testigos todos los dichos que él sostiene para efectivamente que él se convierta, que él empiece a tener privilegios en este sentido de que reduzcan sus penas. Otra cosa muy importante que acaba de pasar ayer, se filtró una noticia donde efectivamente Peña Nieto se dice que le manda un mensaje a López Obrador, donde
le dice que si él lo necesita, la fiscalía le está dispuesto a venir a México a declarar, pero no nada más eso, sino que adelanta lo que va a declarar. Y bueno, ahí podríamos comparar el cinismo de Calderón con el de Enrique Peña Nieto, porque él dice, yo nunca supe de dinero que llegara a mi campaña por parte de Odebrecht. Si el señor Emilio Lozoya pidió dinero, fue a cuenta propia, yo no me enteré. Esa es una. Otra dice, lo de la venta de agronitrogenados, yo no supe. Eso realmente, y ahí viene lo importante, es un trato entre Carlos Salinas de Gortari y Emilio Lozoya. Entonces, ahí ya está involucrando a Carlos Salinas de Gortari, y ahí viene un poco mi teoría de que a lo mejor también tanto Enrique Peña Nieto como Luis Videgaray terminan siendo testigos protegidos, ¿eh? Porque finalmente si ellos ponen a un Carlos Salinas de Gortari con las pruebas, pues a lo mejor también obtienen unos beneficios. No nos gusta, nos gustaría... Vamos a darle la voz a Jesús Nevares. Muy bien. Adelante. Bien, bien, efectivamente, como dice Carlos Garza Salas, es una petición para ser testigo protegido. Esta respuesta es facultad de la Fiscalía si se la da o no. Peña Nieto y Luis Videgaray pueden hacer la misma solicitud. La Fiscalía será la que determine si les da estos derechos que efectivamente ya están en el Código Penal nuevo. Pero yo quisiera retomar una frase que dijo López Obrador y por la cual fue linchado. Fue linchado en los medios, fue linchado por los empresarios, fue linchado por los políticos corruptos. En alguna ocasión, él mencionó que al diablo las instituciones. Y me parece que tenía toda la verdad, toda la razón. ¿Por qué? Porque las instituciones nos habían mandado al diablo a los mexicanos. Las instituciones estaban trabajando íntegramente para una oligarquía que se había apoderado del poder político sin interesarle los intereses de la mayoría. Y una prueba de ello es lo que pasó en el Instituto Federal Electoral, y retomo un poco lo que decía Lalo, que tengan cuidado con el coronavirus, ahorita estornudó. Él mencionaba que en Tabasco se inyectaron 120 millones para que ganara Madrazo, Roberto Madrazo. Y en cada estado de la República durante décadas se estuvo violando el tope de campaña a favor de los candidatos, unas veces del PRI y otras del PAN. Décadas se hizo esto. Es increíble que el Instituto Nacional Electoral, antes IFE, no se diera cuenta de las fabulosas cantidades millonarias que se estaban inyectando a la campaña de Peña Nieto. Es absurdo, es increíble, no puede ser aceptable. Por ello, también los consejeros de ese tiempo, incluyendo a Córdoba, deben de ser investigados, si no porque tuvieron parte en la corrupción, sí, porque no sabían, eran omisos de lo que estaba pasando y también tienen responsabilidad. Ese solo es un ejemplo de cómo las instituciones nos estaban mandando al demonio a los mexicanos. Estaban jugando, manipulando, ensuciando nuestros derechos de votar y ser votados. Cómo a través de la alta corrupción que se generaba para comprar autoridades y para comprar medios de comunicación. Sería mi comentario. Bien, pues vamos a una señal de identificación y regresamos en un momento nuevamente con ustedes. Continuamos con este foro de análisis Pico de Gallo. Recuerden, estamos Jesús Nevares Pereda, Eduardo Ortega Solano, Carlos Garza Salas, un servidor, analizando la política, sobre todo nacional, en el área de todo lo que se ha estado comentando de la delincuencia.
Carlos Garza, ¿iba a agregar algo? Y un poquito para cerrar con este tema de lo que se ha venido dando, de la corrupción y demás, un poquito la respuesta que han dado estos personajes y los medios afines a esta oposición que en su momento pues, gobernó durante muchos años, es esta idea de que esto es un circo y esto es un show. Y bueno, pues finalmente a los circos uno se va a divertir y esto finalmente no deja de ser un drama, un abuso hacia nosotros los mexicanos. Y realmente el circo y el show lo vemos en su gobierno, cuando gobernaban, porque hoy nos damos cuenta que realmente no se dedicaban a gobernar, hacían show, salían muy trajeaditos y demás en las noticias, pero era un show porque realmente se dedicaban a robarnos, don Carlos. Lo vemos ahora, estafa tras estafa tras estafa, de todo tipo y sin llenadera. Entonces, pues sería un poco la respuesta a ese comentario de que es un show, pero bueno, finalmente sí llama mucho la atención y veamos cómo termina. Bien, para cerrar esta parte del análisis, nada más quiero dejar muy claro de que Rosario Robles y varios actores más que tienen algo que decir, porque bueno, es evidente que no cualquiera puede acceder a esta figura de testigo protegido. Testigo protegido. O colaborador, sí. No es así, sino cuando tienen algo que decir, cuando tienen información y no la quieren y no la pueden dar, que sería de beneficio, de amplio beneficio social, como es el caso, o aclarar circunstancias, pueden acudir a esa figura de testigo protegido. El fiscal general de la República, Gertz Manero, fue muy claro en este sentido cuando dice que referente a por qué no se le daba el mismo beneficio a Rosario Robles, es claro, contundente, al decir no ha querido decir nada, ni ha pedido acudir a esa figura. Es asunto de ella, Rosario Robles, por lo cual no está en esta circunstancia. Pasamos a otro tema, considero de importancia fundamental para pues para el país. Todo lo que constituye los apoyos sociales que ha venido dando Andrés Manuel López Obrador. A ver, en el país se está viviendo una circunstancia muy difícil, una pandemia pues que está azotando al mundo. México no es la excepción. Y cómo ha estado soportando esta circunstancia del aislamiento, de la falta de trabajo, de no permitírsele a la gente presentarse tan siquiera en la calle. ¿Cómo la está soportando? ¿Cómo está sobreviviendo? Ahí hay una gran importancia de todo lo que constituyen los apoyos sociales que se entregan de forma directa por parte del presidente de la República, de la presidencia. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Jesús Nevares, vamos a darle la palabra a Jesús Nevares en esta ocasión. Bueno, habría que puntualizar que quienes están en contra de López Obrador, ellos se enfocan mucho a una situación de crítica en el país, pero no la ubican dentro del contexto general, en donde la crisis económica está en todos los países en donde ha asolado la pandemia. Nada menos leía que más del 12% de caída del Producto Interno Bruto tendrá España, o la perspectiva es que tenga esa caída. ¿Cuál es la virtud de López Obrador para poder navegar en aguas tan embravecidas? Primero, estuvo haciendo ahorros que le permitieron contar con un colchón de resistencia para hacer frente a una situación que nadie se esperaba. Hay que recordar que fue atacado porque no estaba utilizando el 100% de lo que tenía para diferentes, para las obras que consideraban que deberían de hacerse la oposición y hasta los empresarios. Hoy debemos de alegrarnos de que haya tenido una administración de ahorro que permita garantizar un ingreso económico a los deudos de los fallecidos en esta pandemia.
Y con esto también a todo el proyecto, programa social que se venía implementando desde antes. Pero aparte, se tuvo la posibilidad de rescatar decenas de hospitales de los más de 300 que dejaron en cascarón y cobraron una y hasta dos veces los del modelo político pasado, los corruptos. También ha tenido la capacidad de comprar respiradores a Estados Unidos, a China, para garantizar la existencia de este mecanismo que permita salir adelante a los pacientes. Y también ha tenido la capacidad de estar al frente en el mundo junto con Argentina, de accesar pronto a una vacuna que se generaría en Inglaterra con AstraZeneca y la Universidad de Oxford, y que aquí podría hacerse, envasarse, distribuirse y aplicarse. Son algunos elementos para destacar lo acertado que ha sido este gobierno, y no fue lo que sucedió en la pandemia pasada, en donde se robaron el dinero que dio el fondo al que le pidieron prestado al Fondo Monetario Internacional y nunca lo aplicaron. Esto fue con Calderón y Hinojosa. Gracias. Fíjate que no, oye, no me has dejado hablar en todo el programa, pero bueno, está bien, está bien. Hay que ver cuándo me vuelves a invitar. Oye, no, mira, respecto a lo que comentaba Nevares Pereda, mucha gente está manejando, diciendo, bueno, es que a todo le está yendo mal, pero mal de muchos, consuelo de tontos o alguna cosa así. Lo están tratando de adjudicar así, tratando de desprestigiar el trabajo que hace Andrés Manuel López Obrador. A ver, el país sí está mal, pero como están mal todos los países del mundo, como está mal el mismo imperio que es Estados Unidos, donde allá también se han perdido millones de empleos. También en Estados Unidos hay millones, y bueno, ya los muertos están, ya una cuestión ya terrorífica, catastrófica, y hay gente de la oposición, y ya como una cuestión, un nado sincronizado, algo concertado, están tratando de culpar a los muertos de la pandemia a Andrés Manuel López Obrador. O sea, ya están llegando a una cuestión de culparlo de todo. Al rato lo van a culpar hasta porque la gente de arriba de 100 años muere. Sin duda alguna, hay unos argumentos ramplones, unos argumentos nomás ganas de desprestigiar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sin duda, no hay dinero que alcance, para empezar. A ver, no hay dinero que alcance, es algo que no esperábamos. Lo que se ha estado hablando de aplanar la curva, la han tomado como choteo, han desinformado. López-Gatell ha sido preciso. A ver, aplanar la curva no quiere decir que va a haber menos muertos. Aplanar la curva quiere decir que si va a haber 1,000 en un mes, pues esos 1,000 se repartan en 6 meses para que todo el mundo alcance la atención. Eso es aplanar la curva. Y también dicen, es que el pico iba a ser tal y tal. Pues sí, también la fecha del pico también se mueve, ¿verdad? Si se va ampliando el plazo, se mueve la fecha. Y esto otro también se está haciendo por pronósticos y fórmulas matemáticas. López-Gatell ni nadie en el gobierno federal son Nostradamus para poder decir va a ser exactamente aquí, porque dicen es que no le han atinado a las proyecciones. No es atinarle, no es un producto de melate, ¿verdad? Es una cuestión de una proyección que se hace matemáticamente hablando. Ahora hay esta otra cuestión. Sí, ha habido muchos más muertos, porque se hablaba en un panorama complicado, iba a haber. Al principio se hablaba que iban a haber hasta 2,000, ahorita vamos en 50,000 y va a haber muchos más.
Sin embargo, no han estado muriendo por falta de atención. En este momento, por lo menos la generalidad, que haya algún caso o que alguien diga es que yo conozco a un tío, que bueno, es otra cosa. Pero la generalidad no ha muerto gente por falta de atención, y yo creo si hay uno o dos son cuestiones de excepciones. Respecto a los programas o al apoyo que se ha estado dando, pues sí, los empresarios están enojados, porque anteriormente el rescate era a los grandes, por ejemplo, eran 1,000 chicos, era un grande, rescataban a ese grande, descobijando a los otros 1,000, decían a ver que ese uno ahí les dé a todos que no les daba, y la cuestión estaba peor. Y la historia nos habla del FOBAPROA, nos habla de muchas cuestiones donde se han rescatado a los grandes y donde realmente la pobreza cada vez es mayor. A ver si el país no está bien, efectivamente, el país está muy golpeado, se han perdido muchos empleos y se van a perder más, nos ha ido muy mal. Y sí, pero es un efecto nacional en base a la pandemia, sí, una parte perversa, una parte ominosa de la oposición está contenta, está celebrando, está feliz porque esté yendo mal al país, porque le van a echar la culpa a López Obrador, y mienten cuando dicen es que todos queremos que le vaya bien al presidente. Eso no es cierto. Hay una parte importante de opositores perversos que quieren que le vaya mal, aunque al país le vaya peor. Bueno, yo un poco abonando y dando un ejemplo de cómo es aplanar la curva o no aplanar la curva. Bueno, todos tuvimos la oportunidad de escuchar cuando empezaba esta pandemia, cómo en España se decía, bueno, se atendía a los jóvenes, vamos, y se dejaba a los adultos mayores sin cama, donde finalmente perdían la vida. Eso es aplanar la curva. Que en México no haya saturación de camillas. Al contrario, siempre se ha estado dando una gráfica diaria por estado, cómo es la ocupación de camillas, totalmente diferente a lo que pasó en España, donde los rebasó por completo las enfermedades. No en España, en Europa. Y aún ahora, el día de ayer, en España vemos que vuelven a cerrar bares, restaurantes y de todos porque vuelve a surgir la pandemia. ¿Qué quiero decir con esto? Es que no hay autoridad en el mundo que pueda adelantarse a la pandemia. Ni siquiera los científicos han podido sacar hasta el día de hoy una vacuna certera. Entonces esto es algo que nos ha rebasado al mundo. En lo de la oposición, pues finalmente todos sabemos su estrategia. No empezaron a descalificar desde ahorita con la pandemia, empezaron desde el principio, pero yo me atrevería, por lo que hacían ellos en sus gobiernos, a decir qué estaría pasando ahorita en México. Seguramente ya hubieran decretado una alarma de riesgo, algo así, para pedir lo de siempre. Dinero prestado al extranjero, ya hubieran dicho, estamos con el sargazo. Con el sargazo ya querían pedir dinero al extranjero, que cómo no limpiaban el sargazo, que se iba a acabar los turistas y demás. Se logró limpiar muy bien. Finalmente la apuesta de López Obrador era en la misma Marina puede recoger el sargazo. Pero a lo que voy es que estos opositores están buscando cualquier pretexto para pedir dinero. Y ya sabemos a qué arcas iba finalmente, sabemos que iba a campañas. Esto de que dicen que a los legisladores, y por ahí se mezcla el nombre de Ricardo Anaya, de que le dieron 6 millones de pesos, es una broma, porque 6 millones... Para nosotros podrá ser media vida, pero para ellos algo, ¿no? Era nomás para los viajes a Irlanda, que se iba a visitar a su familia. O sea, de estos moches ha de haber uno tras otro, tras otro y tras otro. Se ventila qué bueno. Pero finalmente, como dice usted, qué bueno que están estos apoyos, don Carlos, porque finalmente sí hemos visto una sociedad más tranquila. No vemos desbordamiento social como sí lo hay en España, como sí lo hay en Europa por el tratamiento a la pandemia y porque la gente efectivamente perdió su empleo y no tiene ninguna entrada. Entonces, se empieza a hablar en la comunidad europea en su conjunto de cómo van a apoyar, si con bonos, pero no se han puesto de acuerdo. Aquí, sin querer, la política de López Obrador fue previsora, no de un tipo de desastre así. Seguramente los apoyos son pocos, a falta de trabajo, sí, claro, pero finalmente son algo y como usted dice, don Eduardo, no alcanza el dinero, todavía no somos un país que pueda, bueno, vamos, ni Estados Unidos, que es la primera potencia mundial, ha podido llevar esto a buen puerto hasta ahorita.
vamos poco a poco, ojalá parece que ya se halló una vacuna, eso también da mucha incertidumbre, eso también empieza... Certidumbre, perdón, y empieza a generar mercados, empiezan los empresarios. Para eso falta todavía. Falta. Hubo triunfalismo, pero sin duda, la vacuna es un no ha pasado relajante. No ha pasado por la tercera etapa, todavía no se han realizado las pruebas, faltan las pruebas. Se habla que pudiera estar el segundo trimestre del próximo año. Pero mire, fíjese, Mitofsky lo dice ayer. Mitofsky, desde que empezó el gobierno de López Obrador, siempre ha ido un puntito para abajo, medio puntito. A partir de la vacuna, lo dice ayer Mitofsky, subió un punto completo López Obrador. O sea, bueno, se reflejó en él, ¿verdad? Se reflejó en sus encuestas de la aprobación del presidente. Que ya es mucho, ¿verdad? En Mitofsky. En Mitofsky, sí, ese es. Sí, bueno. Sí. Es un halago que haya hecho esa concesión de subir un puntito. Jesús Nevares. Ahí estaba Nevares. Bueno, la verdad es que uno debe de preocuparse por la estrategia que está haciendo la oposición. ¿Por qué preocuparse? Porque uno quisiera que hubiera un juego democrático más sólido, independientemente que sea de derecha, de izquierda, del centro. El juego democrático es ser persuasivo con los ciudadanos y ganárselos. Lamentablemente, la oposición no ha entendido que sin propuesta y con puro ataque, lo único que ha construido es irse al rechazo ciudadano. Y no lo estoy inventando. La última encuesta de 15 estados de la República en donde va a haber elecciones el próximo año, 11 los tiene Morena. Está en la pelea en 3. El PRI no tiene asegurado ninguno y el PAN solamente Querétaro. Esta es una prueba clara de que la oposición debe ser una oposición seria, propositiva, no visceral, ni de andar azuzando a los ciudadanos en contra de un gobierno. Y la pandemia, hay que entenderlo, que se está trabajando con un virus desconocido, que tiene mutaciones, que no sabían con claridad cuál iba a ser su comportamiento. Aparte, se tiene que trabajar con seres humanos, que muchos rechazan, que muchos se oponen, que muchos no acatan las disposiciones. Todo eso son variables en las que no se puede tener un juicio categórico de cuál será la ruta de la pandemia ni el comportamiento humano. Por eso se hacen probabilidades de el ascenso o descenso de curva, pero lo fundamental, y lo decía Carlos Garza Salas, es que no se vaya a desbordar el sistema de salud en el país y continúe siendo suficiente para atender a los infectados y para salvar vidas. Eso es lo fundamental, y que se van a seguir haciendo pronósticos que no van a ser acertados. Claro que se van a seguir haciendo, porque esa también es una de las funciones de los científicos, generar perspectivas, pero ante una situación tan difícil como es una pandemia, no hay juicios categóricos. Bien, gracias. Ahora, yo nomás quiero aclarar, don Carlos, que esa encuesta donde Morena va tan alto, que sí lo creo, yo creo que realmente está pagada por Felipe Calderón. Es increíble que el partido, ¿cómo se llama? México Libre, ya esté en 10 puntos. Recordemos que esa misma encuestadora fue la que dijo que Ricardo Anaya había salido después del debate presidencial, que ya estaba en primer lugar, y después se comprobó que Ricardo Anaya o el equipo de Ricardo Anaya les había pagado ahí unos chequecitos que nunca comprobaron. Entonces, aunque Morena salga arriba, a mí se me hace que lo que trata de decirnos esta encuesta facciosamente es que Felipe Calderón está subiendo a 10 puntos cuando yo no veo realmente esa subida del presidente Felipe Calderón. Bueno,
Nos quedan 3 minutos ya, su última opinión. El trato que ha tenido, hay 2 temas importantes, pero bueno, se nos fue el tiempo. Las declaraciones que ha hecho Enrique Peña Nieto en el sentido de que tiene disponibilidad a comparecer, que él en el momento en que se le requiera se presentará ante las autoridades para declarar, en contraste absoluto con la opinión que ha venido dando, las posturas que ha venido asumiendo Felipe Calderón en relación a todos los señalamientos que se vienen presentando. Felipe Calderón dice que es un perseguido político, que es una venganza política, porque Vamos México, su partido, Vamos México. México Libre, ¿no? México Libre. México Libre está con 10 puntos. Es la verdadera opción. Que está cobrando mucha fuerza y quieren frenarlo. De manera rápida, por razones de tiempo, ¿cuál es su opinión? Rápido. Bueno, aquí yo veo que todos los que conocen a Felipe Calderón Hinojosa, la gente que está cerca de él, y es algo que se ha reflejado en los libros. Hay muchos libros escritos acerca de Calderón Hinojosa. Se ve por su comportamiento que realmente anda desesperado. Cuando se pone bravucón, cuando se pone a decir esto, es que está viendo la cuestión difícil, complicada, y si la está viendo así, es porque sabe perfectamente que tiene una enorme cola que le pisan, porque sabe que sí sabía, porque sabe que García Luna y otros más eran sus compinches, eran sus cómplices del saqueo y los asesinatos y el baño de sangre que existió en México, que es a lo que le tiene miedo, al gobierno de Estados Unidos. Considero que al gobierno de México le falta mucho por investigar todavía. Bueno, sí, sin duda, don Carlos, a Felipe Calderón se le viene la noche, pero parece que este personaje nunca va a doblar las manos. Yo creo que hasta que lo encarcelen o hasta que lo metan a juicio no va a dar sus manos a doblar. No deja de decir que él no sabía nada, cosa que, pues qué cinismo, ¿no? Estar formando un partido político cuando fuiste presidente y no sabías lo que hacía tu jefe de seguridad en lo que ahora ha dicho, lo que ahora lo ha acusado López Obrador de un narcoestado. Se le viene la noche, ya nada más, si la gente está de acuerdo conmigo, no, pues los invito a seguirme por el Twitter, Carlos Garza Sala, y pues ahí podemos compartir opiniones. Bien, Jesús Nevares, 1 minuto. Bien, rápidamente les voy a mencionar que quizá no sea pagada esta encuesta por Felipe Calderón, porque hay otra similar, una que no maneja porcentajes, pero sí maneja estados de la República, en donde 11 estados de la República de 15 los tiene Morena, y sin manejar porcentajes ni datos. Y por último, creo que hay que estar muy atentos porque el próximo miércoles va a haber una reunión de gobernadores en San Luis Potosí. Todos los gobernadores se reúnen con el presidente de la República, y al parecer la alianza de gobernadores que está planteando discrepancias con el presidente llevará cuando menos algunos puntos fundamentales, que es una reforma fiscal que los favorezca más, que le fortalezca más el ingreso económico a los estados, más dinero para aplicarlo en el sector salud, y la renuncia de Hugo López-Gatell. Me parece que esos 3 puntos llevarán, a pesar de que pues la respuesta desde hace tiempo ha sido muy clara, de que no se puede en este momento hacer este tipo de peticiones, y menos la de Hugo López-Gatell. Bien, pues despedimos el programa, no antes mandando un saludo y pues mostrar nuestra satisfacción por la recuperación que tuvo el señor gobernador al resultar positivo en COVID-19. Ante la prueba estuvo pues trabajando desde su casa unos días, 13 días, 14 días, y bueno, finalmente ya se encuentra bien. A Rubén Calderón Luján, secretario de Educación, también le manifestamos nuestro beneplácito por su recuperación. Loaiza también. Jaime Rivas Loaiza, secretario de Desarrollo Social, también tuvo coronavirus, ya está bien. Soto
Londres Iván, Botello. Iván Soto también se también. recuperó. Bueno, hay bastante gente que se ha Londres. recuperado y bueno, pues nos satisface. Benjamín Ahí. Flores. Ya nada más Benjamín para cerrar, Flores. don Carlos, en esto de la Junta de los Gobernadores, a mí algo que me llama mucho la atención es por qué en el tiempo de Peña Nieto y de Calderón jamás tuvieron este tipo de reclamo constante para los presidentes cuando se veía que el país era un total desastre, jamás tuvieron esa tan fuerte oposición Claro. y ahora pues es sorprendente, qué bueno de cierta forma que Bien, pues participen. nos despedimos de ustedes, agradecemos la participación de Jesús Nevares Pereira, Eduardo Ortega Solano y Carlos Garza Salas, la participación del público, mandamos un saludo a Santiago Papasquiaro, donde se nos siguió a través de La Tremenda, aquí Durango, pues nos veremos la próxima semana nuevamente con ustedes. Si quieren volver a ver este programa, lo pueden ver en YouTube, digitando Mesa de Debate Pico de Gallo. Que tengan muy buen día.